A partir de ahora nosotros nos encargaremos de su atención. Claramente no puedes pagar este nivel de hospital, anunció mi suegro, Richard, entrando con paso firme a la habitación de hospital de mi esposo, seguido de su esposa Patricia, con esa expresión de martirio ensayado que dominaba a la perfección. Ya hablamos con el departamento de facturación para transferir la responsabilidad financiera. No hace falta que te arruines por esto. Mi esposo, David, yacía inconsciente en la cama entre nosotros, recuperándose de una cirugía cardíaca de emergencia, mientras sus padres se posicionaban como salvadores, rescatándolo de su esposa inadecuada. Lo que Richard y Patricia no sabían, lo que nunca se habían molestado en averiguar en 15 años de tratarme como una carga económica para su hijo, era que el hospital en el que estaban parados era uno de los 7 que yo poseía, y que esos proyectos de caridad, que llevaban años ridiculizando, eran en realidad una red de atención médica que valía más que toda su fortuna familiar. El desprecio había sido constante desde la primera vez que conocí a la familia Whitmore. Richard era un abogado corporativo exitoso que había construido su carrera a base de fusiones y adquisiciones. Patricia había sido una socialité que convirtió sus contactos sociales en un negocio inmobiliario. Juntos habían criado a David con expectativas claras, riqueza, prestigio y una esposa adecuada que fortaleciera la marca familiar. Yo no cumplía con nada de eso. Cuando David y yo nos conocimos, en una feria comunitaria de salud donde yo era voluntaria y él tomaba fotos para el boletín de su despacho de arquitectura, yo dirigía una pequeña organización sin fines de lucro que ofrecía servicios médicos gratuitos a comunidades marginadas. Usaba ropa de segunda mano. Manejaba un coche de 12 años de antigüedad y vivía en un departamento cuya renta mensual era menor que lo que Patricia gastaba en un solo fin de semana de spa. Es trabajadora de caridad, dijo Patricia en nuestra primera cena familiar, como si estuviera diagnosticando una condición desafortunada. ¡Qué noble! No debe dejar mucho dinero ese tipo de trabajo, ¿verdad?, añadió Richard. David, sabes que apoyaremos lo que te haga feliz. Pero, ¿has pensado en las implicaciones prácticas? Las implicaciones prácticas de casarse con alguien que no era lo suficientemente rica para los estándares Whitmore. Durante 15 años, cada reunión familiar repitió la misma melodía: comentarios sobre mi coche, preguntas sobre nuestra hipoteca, observaciones preocupadas sobre cómo la carrera de David seguramente estaba cargando con todo en nuestro hogar. Nunca los corregí. La verdad sobre mis finanzas estaba cuidadosamente ocultada. Mi pequeña organización había empezado modestamente, una clínica comunitaria en un local acondicionado. Pero creció, impulsada por subvenciones que yo misma gestioné, donaciones que cultivé y, eventualmente, inversiones de empresarios del sector salud que vieron el potencial del modelo. El primer hospital llegó hace 12 años, una instalación rural en crisis que adquirí mediante un acuerdo complejo de reestructuración de deuda y fondos de desarrollo comunitario. En 3 años lo transformé por completo, usándolo como prueba de concepto para un sistema de salud enfocado en poblaciones desatendidas. Luego vino el hospital número 2. Después el 3. Y finalmente una red que ahora incluía 7 hospitales, 14 clínicas ambulatorias y una fundación de investigación que estaba desarrollando protocolos de tratamiento accesibles. Mi patrimonio neto, al menos en papel, superaba los $200 millones. Pero seguía manejando el mismo coche viejo. Seguía vistiendo de forma práctica. Seguía proyectando la imagen de alguien que no entiende de dinero, simplemente porque no exhibía la riqueza como los Whitmore esperaban. David lo sabía, por supuesto. Me había visto construir la red, celebrar cada adquisición, y entendía perfectamente lo que su esposa había logrado. Pero también había aceptado mantenerlo en privado. Déjalos pensar lo que quieran, me dijo al inicio de nuestro matrimonio. Su opinión no cambia nada de lo que has construido. Acepté ese razonamiento durante años. Era su familia, su decisión sobre qué compartir. Incluso me divertía ver cómo me miraban con lástima mientras yo expandía silenciosamente un imperio de salud. Pero verlos intentar tomar control de su atención médica porque asumían que yo no podía pagarla, eso ya era un nivel de condescendencia imposible de ignorar. El infarto de David había ocurrido 3 días antes. Se desplomó durante su carrera matutina, fue reanimado por paramédicos y llevado de urgencia a cirugía para un bypass cardíaco. El procedimiento fue exitoso, pero permanecía sedado mientras su corazón se recuperaba.
Yo había estado a su lado todo el tiempo. El personal me conocía, por supuesto. Este era mi hospital insignia, la joya de la corona de la red, pero eran discretos respecto a mi papel. Yo había pedido privacidad. Quería concentrarme en David, no en asuntos administrativos. Sus padres llegaron esa misma tarde, avisados por la hermana de David, que seguía su estado desde otro país. Richard y Patricia irrumpieron con su autoridad habitual, intentando de inmediato tomar control de una situación que no comprendían. El equipo cardíaco aquí es suficientemente competente para una emergencia, decía Richard, pero para la rehabilitación deberíamos trasladarlo a la clínica Cleveland. Tengo contactos ahí. Los mejores médicos, las mejores instalaciones. Aquí recibirá la mejor atención, respondí con calma. Cariño, entiendo que quieras creer eso, pero este es un hospital regional. Está bien para lo básico, pero David merece excelencia, dijo Patricia, con ese tono dulce con el que se le explican cosas sencillas a alguien lento. Nosotros podemos pagarlo. No te preocupes por el dinero. No me preocupa el dinero. Claro que sí. Es normal. Pero somos familia. Déjanos ayudar. Richard sacó su celular. Voy a llamar a facturación para iniciar el traslado. No será necesario. Elena, por favor, usó su voz de abogado, esa diseñada para hacer que cualquier oposición pareciera ridícula. Este no es momento para orgullo. La salud de David es más importante que tu ego. Presioné el botón de llamada junto a la cama de David. El doctor Michael Okonkwo apareció en menos de 90 segundos. Era el jefe de medicina, un cardiólogo brillante que había reclutado de Johns Hopkins 3 años antes, ofreciéndole los recursos y la autonomía para construir un programa cardíaco que hoy tenía reconocimiento nacional. Señora Martínez, dijo, asintiendo con respeto profesional, como colega y no como subordinado. ¿Todo está bien con el señor Whitmore? Está estable. Pero mis suegros tienen dudas sobre la calidad de la atención aquí. Están considerando trasladarlo a la clínica Cleveland. La expresión de Michael se mantuvo profesional, aunque noté el leve arqueo de una ceja. Entiendo. Señor y señora Whitmore, soy el doctor Okonkwo, jefe de medicina. Con gusto puedo aclarar cualquier inquietud sobre el tratamiento de su hijo. Richard ya lo estaba descartando. Estoy seguro de que es muy capaz, doctor, pero buscamos atención cardíaca de primer nivel. Los mejores especialistas, las instalaciones más avanzadas. Nuestro programa cardíaco fue clasificado en 4º lugar a nivel nacional el año pasado. Realizamos más cirugías de bypass que la clínica Cleveland, con resultados comparables. Y nuestro programa de rehabilitación. Las cifras se pueden manipular. Hablo de reputación. De prestigio. Lo entiendo, dijo Michael, mirando hacia mí. Señora Martínez, la junta directiva está lista para su revisión trimestral cuando usted termine aquí. La están esperando en la sala ejecutiva. Richard y Patricia se quedaron inmóviles. ¿La junta? Preguntó Patricia. Mi pequeño proyecto de caridad es una red hospitalaria, respondí. Este es el hospital número 7. El doctor Okonkwo me reporta directamente. El silencio que siguió fue absoluto. Eso es imposible, dijo finalmente Richard. Saqué mi celular y abrí un artículo de la revista Modern Healthcare, el reportaje que habían publicado el año anterior, donde se perfilaba a la red de salud Martínez y a su fundadora. Mi rostro aparecía en la portada. Elena Martínez ha construido silenciosamente uno de los sistemas de salud más innovadores del país, leyó Patricia en voz alta, cada vez más insegura. Su red de 7 hospitales y 14 clínicas atiende a más de 400.000 pacientes al año. Ese trabajo de caridad del que se han burlado durante 15 años se convirtió en algo un poco más grande de lo que imaginaron. Pero tú, manejas un Honda. Usas ropa de... Invierto en salud, no en aparentar estatus. Mi dinero va a instalaciones, equipo médico, sueldos del personal y proyectos de investigación. No a autos de lujo ni membresías de clubes exclusivos. La mente de abogado de Richard trabajaba a toda velocidad, buscando un ángulo. Si tienes todos esos recursos, ¿por qué David nunca? Porque David nunca ha pedido nada. Él tiene su despacho de arquitectura, yo tengo mi red hospitalaria. No fusionamos nuestras finanzas ni nuestras identidades. Somos socios, no dependientes. Pero nos dejaste pensar que... Yo no les dejé pensar nada.
Ustedes asumieron, basándose en lo que veían. Y lo que veían era una mujer que no exhibía riqueza como ustedes esperaban. Concluyeron que era pobre, y pasaron 15 años compadeciéndome por eso. Patricia se dejó caer en una silla. Todos esos comentarios que hicimos. Sobre mi coche. Mi ropa. Mi carrera poco práctica. Mi supuesta incapacidad para proveerle a su hijo como merecía. La miré fijamente. Recuerdo cada uno. David despertó 3 horas después. Sus padres seguían ahí, en silencio, aún procesando la revelación que había derrumbado 15 años de suposiciones. Yo estaba a su lado cuando abrió los ojos. Elena, dijo, con la voz ronca pero sonriendo. Bienvenido de vuelta. La cirugía fue un éxito. En unas semanas ya estarás haciéndome la vida complicada otra vez. ¿Mis papás? Están aquí. Hemos tenido una conversación interesante. Miró a su madre y a su padre, notó algo en sus expresiones. ¿Qué pasó? Ofrecieron hacerse cargo de tu atención médica porque asumieron que yo no podía pagarla. Les expliqué mi situación financiera. David se rió de verdad, débil, pero sincero. ¿Les dijiste? Les mostré un artículo de revista. Llevo años queriendo que hicieras eso. Patricia dio un paso al frente. ¿Tú lo sabías? ¿Todo este tiempo sabías lo que ella había construido y nos dejaste? Los dejé mostrarse tal como son. Cada comentario sobre su coche, su ropa, su carrera, eso me decía exactamente que valoraban ustedes. Dinero, apariencia, estatus, tomó mi mano. Elena valoraba otras cosas. Y aún así construyó un imperio, solo que uno que ustedes nunca supieron reconocer. Solo estábamos preocupados. Fueron condescendientes. No es lo mismo, apretó mi mano. ¿Saben qué hizo ella el año pasado? Abrió un programa gratuito de atención cardíaca para pacientes sin seguro. Probablemente salvó una docena de vidas solo con esa iniciativa. Y aún así, ustedes la compadecían porque no compra bolsas de diseñador. La conversación que siguió fue la más honesta que la familia Whitmore había tenido jamás. Richard y Patricia intentaron justificarse, que solo eran prácticos, que cuidaban a su hijo, que pensaban en su seguridad a largo plazo. Cada excusa se derrumbó bajo el peso de 15 años de desprecio evidente. La juzgaron únicamente por las apariencias, dijo David. Nunca le preguntaron por su trabajo, sus metas, sus logros. Solo vieron a alguien que no parecía rica y decidieron que era una carga. No sabíamos. Porque nunca preguntaron. Elena ha dado conferencias en la Facultad de Medicina de Harvard. 3 gobernadores la han reconocido por innovación en salud. Ha asistido partos personalmente en nuestras unidades móviles cuando faltaba personal. Pero ustedes solo vieron el onda y la ropa de segunda mano. Patricia ya lloraba. Solo queríamos lo mejor para ti. Elena es lo mejor. Es la mejor persona que he conocido. Y ustedes pasaron 15 años insultándola en su propia cara porque no pudieron ver más allá de sus prejuicios. Las consecuencias no fueron simples. Richard y Patricia no cambiaron de la noche a la mañana, casi nadie lo hace. Pero la revelación fracturó algo en su forma de ver el mundo, los obligó a enfrentar suposiciones que jamás habían cuestionado. Empezaron a hacer preguntas sobre mi trabajo. Preguntas reales, no condescendientes. Visitaron hospitales de la red, conocieron pacientes cuyas vidas habían sido salvadas por programas que yo había desarrollado. Poco a poco entendieron que el éxito podía verse distinto a como siempre creyeron. No sé cómo pedir perdón por 15 años, me dijo Patricia durante una visita, 6 meses después de la cirugía de David. Todo lo que dije se basó en suposiciones completamente equivocadas. Pedir perdón es un inicio. Pero lo que importa más es lo que sigue. ¿A qué te refieres? Su dinero ha estado en portafolios de inversión, generando rendimientos que no necesitan. El mío ha construido infraestructura médica para gente que no tiene nada. La miré directamente. Si de verdad quieren reparar el daño, dejen de disculparse y empiecen a contribuir. Tengo una iniciativa de salud materna que quiero ampliar. Podría beneficiarse del apoyo de alguien que entiende el desarrollo inmobiliario. Patricia me miró largo rato. ¿De verdad querrías mi ayuda? Después de todo, querría sus recursos y sus habilidades, dirigidas a algo que importe. Si eso también cuenta como ayuda, depende de cómo lo aborde. La iniciativa de salud materna se lanzó al año siguiente.
Patricia se involucró más de lo que esperaba, no solo escribiendo cheques, sino asistiendo a reuniones de planeación, usando sus contactos inmobiliarios para encontrar ubicaciones adecuadas, aplicando habilidades reales de su carrera a un propósito mayor que la acumulación personal. Richard se mantuvo más distante, pero dejó de hacer comentarios sobre mis finanzas. De vez en cuando preguntaba sobre políticas de salud o gestión hospitalaria, preguntas cuidadosas, sin condescendencia. La recuperación de David fue completa. Regresó a su despacho con una nueva apreciación por la vida y la salud, y con una esposa cuyas capacidades nunca había puesto en duda. ¿Te arrepientes de no haberles dicho antes?, me preguntó una noche. Te habrías ahorrado años de comentarios. Aprendí algo valioso al guardar silencio. Aprendí exactamente quiénes eran cuando pensaban que yo no tenía poder. Ese conocimiento vale más que el respeto temprano que me habrían mostrado. ¿Y ahora? Ahora están aprendiendo quiénes podrían ser cuando miran más allá de sus propias suposiciones. Eso es más interesante que su aprobación. Mis suegros dijeron que yo era demasiado pobre para pagar un buen tratamiento para mi esposo. Intentaron hacerse cargo, asumiendo que yo no podía manejarlo. El jefe de medicina entró y preguntó por mi reunión con la junta directiva. La expresión en sus rostros cuando entendieron la verdad, ese momento se quedará conmigo para siempre. No como venganza, aunque tuvo algo de eso, sino como prueba de que las métricas con las que la gente mide el valor humano suelen ser profundamente equivocadas. Soy dueña de 7 hospitales. He tocado cientos de miles de vidas. He construido algo que me va a sobrevivir y que ayudará a personas que nunca conoceré. Y durante 15 años, la familia Whitmore creyó que yo era la pariente pobre que se había casado por encima de su nivel. Hay lecciones que no se enseñan con palabras. Algunas requieren una portada de revista y un jefe de medicina. Y algunas personas no merecen conocer tu valor hasta que han mostrado por completo los suyos. Mis suegros finalmente me conocen ahora. No estoy segura de que se hayan ganado ese privilegio. Pero David sí. Y esa es la relación que realmente importa.